En el himno Sublime Gracia escuchamos: sublime gracia del Señor que a un pecador salvó, perdido andaba y Él me halló. El Dios de la paciencia, que frente a todas mis iniquidades, a mi mala vida, sin embargo me amó. No perdió la paciencia, no perdió la esperanza. Cuando yo perdí la esperanza y la paciencia, Él en su amor que es paciente, me rescató de todos mis pecados a través de su amado Hijo Jesús. Y ahora, bien, Santiago nos recuerda justamente en el versículo 11, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y quiero recordar esto, no dice que el Señor es misericordioso, dice el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Qué lindo. La impaciencia mía es una expresión de que soy pecador. La paciencia de Dios es una expresión de su amor. Qué diferencia tan grande. La impaciencia mía me lleva a tomar decisiones equivocadas. La paciencia de Dios le llevó a hacer un plan de salvación para rescatarme. Mi impaciencia o mi poca paciencia me ha llevado a cuestionar a Dios o me ha llevado a fallar en amar al prójimo. Pero la paciencia de Dios lo ha llevado a soportar con aflicción nuestra cruz. La paciencia de Cristo lo ha llevado a aceptar morir por nuestros pecados. Por eso, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: el amor es sufrido. En otra versión dice: el amor es paciente. Así que cuando hablamos de paciencia, ¿de qué estamos hablando en la vida del cristiano? De un fruto de la fe que Dios nos da. Al recibir el perdón de Dios, nuestra alma encuentra la paz de un Dios paciente y misericordioso con nosotros por causa de Jesús. El amor es paciente, es benigno. Dios es amor y por lo tanto es paciente, y como nos ama tanto, es paciente todavía hoy con nosotros y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice San Pedro en 2 Pedro 3:9. Y esta paciencia divina en nosotros también, como una expresión de la fe, es algo que ustedes saben bien, se va ejercitando día a día la paciencia, no es algo de la noche a la mañana. La idea es que podamos ir creciendo y madurando en paciencia en nuestra vida cristiana. Así como dice Santiago, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. O sea, en los momentos adecuados para los cultivos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así que lo que nos plantea la palabra de Dios es que esta paciencia que Dios ya nos da, la idea es que vaya creciendo día a día. Así como la semilla es plantada en la tierra y germina y va creciendo hasta ser una planta, hasta que crece hasta el día de la cosecha. Así que Santiago enseña que vayamos madurando en paciencia. ¿Y hasta cuándo tener paciencia? Dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Y qué interesante, porque la paciencia cristiana, la paciencia de la iglesia, se conecta con el regreso del Señor Jesús. Es una paciencia, se dice en teología, escatológica. ¿Qué significa una paciencia escatológica? Una paciencia que se proyecta y que va creciendo hasta el momento final de la historia, la segunda venida de Cristo. Ese será el día de la cosecha, donde separará al trigo, lo guardará en su granero
y separará el trigo de la cizaña, que arderá en el fuego eterno. Por eso también habla en Marcos 9, ¿sí?, que si tu pie, tu ojo, tu mano es ocasión de caer, mejor córtatelo y no entrar enterito en el infierno. No hagan eso literalmente, porque si no ya estarían todos mutilados, y yo también. Pero quiere decir que cuando reconocemos un pecado del ojo, de la mano, del pie, tratar de evitarlo, tratar de hacer un corte con ese vicio, esa actitud, esa concupiscencia, ¿sí? Y la paciencia de Dios es justamente lo que nos lleva a cambiar, a mejorar. Hermanos, de la misma manera como el agricultor planta la semilla en el campo y debe esperar pacientemente hasta el día de la cosecha, donde el grano de trigo será cosechado, de la misma manera ustedes esperen a que los acontecimientos del mundo maduren en lo político, en lo espiritual, en lo económico. Las cosas van a ir madurando hasta un punto culminante donde nosotros mismos nos daremos cuenta: el Señor está cerca. Estoy a la puerta y llamo, ya estoy llegando. No perdamos la paciencia frente a las crisis económicas, los problemas sociales, la violencia, las cosas, las pérdidas. No, todo eso tiene que pasar, va a ir madurando, va a ir increciendo hasta que venga el Señor Jesús. Ese día llegará, Jesús volverá y ahí ya no vamos a tener que esperar más, porque Él mismo estará con nosotros. En los cultivos mismos, sabemos que la maduración no es fácil. Si tienen una huertita, o ustedes mismos saben en los campos, ¿no? El crecimiento del cultivo no es sencillo, porque tenemos o la plaga de insectos, o suceden grandes lluvias, o vienen las sequías, o viene el granizo, o viene la inundación, o vienen los grandes calores, que dificultan el crecimiento del cultivo y hasta afectan la maduración del grano en la espiga, o en la chaucha. Al mismo tiempo, ¿cómo se siente el agricultor frente a esos problemas? Ansiedad, preocupación, porque desea que el trigo crezca bien, que no se pierda. Lo que costó tanto esfuerzo producir, tanto esfuerzo la inversión. Así también la paciencia del cristiano, nuestra paciencia todos los días es puesta a prueba. Y no por los mosquitos, no por la lluvia, no por el granizo, por otras dificultades, que dificultan nuestro crecimiento espiritual también como hijos de Dios. Como por ejemplo, lo que le preguntaba al principio: ¿se te rompió algo? ¿Discutiste con alguna persona? ¿Perdiste algo? Yo perdí algo esta semana y no lo encuentro. Y estoy bastante preocupado. Pero lo que no pierdo es la fe. Sigo esperando en el Señor. Así que estas pruebas y reveses son lecciones para el alma, porque nos llevan otra vez a orar, a ponernos en las manos de Dios, a no creernos autosuficientes, a saber que realmente dependemos de Dios y de su ayuda. Y Dios oye la oración de sus hijos, pero sabemos que Él va a responder y va a abrir esa puerta y va a dar esa solución en el momento quizás menos pensado para nuestra vida, pero que será en el momento que Él vea. Así que la ayuda llegará. No teman. Dios es paciente con ustedes para lo principal, su salvación. Ese es el objetivo de Dios también en cuanto a las pruebas que pasamos. Que no perdamos de vista el camino a la vida eterna. Y tenemos un himno sobre la paciencia. ¿Sabían? Uno que se destaca y que se llama Bendito el hombre que gozoso. Y voy a recordar la estrofa 3 y 5 porque realmente dice cosas muy importantes sobre la paciencia. Miren la estrofa 3. Paciencia pues en él espera,
Calla y medita con placer, como el Señor siempre se esmera, porque tu bien anhela ver. El que te quiso escoger, sin duda te ha de sostener. Ve pues y gócese tu alma en la esperanza y en la fe. Sufre tribulación con calma, en oración constante sé. Pues quien confía en el Señor, disfrutará de su favor. Dios inspiró este himno a un hombre que vivió entre 1621 y 1681. Su nombre, Jorge Neumark. ¿Y en qué circunstancias lo escribió? Les voy a contar un poco las dificultades de su vida. Él escribió este himno a principios de 1642, cuando estaba sucediendo algo terrible en Alemania, la llamada Guerra de los 30 años. Guerra de los 30 años, porque duró de 1618 a 1648. Y en medio de ese contexto bélico, este himno revela la profunda fe y confianza en Dios que tenía Jorge Neumark, a pesar de las terribles condiciones que imperan en la guerra: hambre, falta de alimentos, falta de todo tipo de cosas, iglesias destruidas, de todo tipo. Y en el otoño de 1640, Jorge Neumark partió a estudiar a la Universidad de Königsberg. ¿Y qué le pasó? Además de la guerra, mientras iba para estudiar a la facultad, en el camino, ¿qué le pasó? Unos ladrones asaltaron la caravana en la que él viajaba y le robaron todo, excepto dos cosas: los documentos personales y una pequeña bolsita de dinero que él había cosido entre sus ropas. Así que iba vagabundo de pueblo en pueblo pidiendo comida, y nadie le daba un trabajo, hasta que se hizo amigo de un tal Nicolás Becker, que era el pastor de la ciudad de Kiel, pastor luterano. Y durante un tiempo Neumark rogó a Dios constantemente que lo librara de esta difícil situación. Y llegó un día en que el tutor o el maestro de los hijos de la familia del juez, Stefan Henning, porque antes la gente pudiente como que contrataba un maestro particular para enseñar a sus hijos en casa, este maestro particular fue despedido. Y entonces el pastor Nicolás Becker recomendó a la familia Henning que Jorge Neumark fuera el nuevo maestro de estos niños. Y le llegó el nombramiento, fue elegido, y abrumado y aliviado por la alegría, él relata que en una misma tarde escribió el himno Bendito el hombre que gozoso. Wer nur den lieben Gott lasst walten. Así, en la vida de Jorge Neumark, como en la de tantos otros cristianos a lo largo de la historia, y estoy seguro que en ti también, se cumple lo que San Pablo ya nos había dicho en Romanos 5, 3 y 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, el sufrimiento, produce paciencia. Y la paciencia prueba. En otra versión dice experiencia. Y la experiencia, esperanza. Miren qué lindo. El sufrimiento trae paciencia. La paciencia trae como resultado experiencia. Y en consecuencia, la esperanza en Dios, después de todo esto, es fortalecida. En el medio de la tormenta no vemos más que lluvia,
oscuridad. Cuando sale el sol, vemos a dónde hemos quedado. Vemos el campo verde, las flores, las mariposas. Así también será. Tengan paciencia hasta que pase la tormenta, hasta el día del Señor. Y por eso nos anima Santiago 5:9 a no bajar la guardia. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez es Dios y nos llama y nos invita a saber que Dios está cerca para también escuchar a sus hijos cuando están desamparados y dolidos. Que Él está cerca de la puerta de nuestra vida, no para condenar, sino para hacernos justicia en aquel día del juicio final, frente a todas las pruebas e injusticias de los hombres malos que nos hicieron sufrir tantos dolores. El Señor les hará justicia. No tomen justicia por mano propia, no se venguen por ustedes mismos, dejen lugar a la justicia divina, el perfecto juez. Por esa razón también el Señor Jesús dice: mas buscad esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. Busquen el reino de Jesús, el reino de Dios en la palabra y los sacramentos, y todo lo demás será dado por añadidura. Para ir redondeando, quedan 2 versículos, versículos 10 y 11. Ahí Santiago dice que es bueno e inspirador para nuestra vida espiritual tener ejemplos de paciencia. Yo les comentaba uno de la historia del luteranismo, pero Santiago nos va a contar esto. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Recuerdan lo que les decía? Así como el agricultor espera el tiempo preciso para el día de la cosecha del trigo, no antes ni después, sino el día justo, así también la paciencia del cristiano. ¿Qué significa paciencia? Significa que uno sabe esperar el tiempo preciso, el tiempo ideal, que uno evita precipitarse, que tiene capacidad de aguantar y de soportar, que no actúa impulsivamente a partir del desenfreno o de las emociones o del enojo o de otras cosas destructivas, sino que trata de tener esto que se llama dominio propio o autocontrol. Oren a Dios por esto, porque con cuánta facilidad nuestro corazón se desvía a perder la paciencia. Es como decía el Chavo del Ocho: es que no me tienen paciencia. Así que oren a Dios por el dominio propio, por la bondad, por aguantar. Y especialmente quiero destacar acá el valor de los padres, la paciencia para con sus hijos, así como Dios es paciente para con nosotros, sus hijos. Mis propios hijos me enseñan a ser pacientes. En los últimos 4 años he crecido mucho en paciencia, en noches desvelados, en noches de preocupación, porque yo pienso en ellos, en lo mejor para ellos. Así Dios es paciente para contigo. Se desvela, se preocupa, trabaja por tu bien. Tú no lo sientes, tú no lo ves. Tú eres como un niño pequeño que duerme en sus brazos. Pero Dios está contigo. No te abandonará nunca, jamás. Es tu Padre del cielo. Él será paciente contigo todos los días, hasta el final. Así que este texto nos llama otra vez la atención. Si Dios es tan bueno y paciente con nosotros, maduremos. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da. Y acá Santiago dice 2 ejemplos: los profetas del Antiguo Testamento y Job.
Lean la historia del profeta Jeremías. ¿Cuántos ejemplos de aflicción y de paciencia vemos? Y todo dice, porque hablaron en el nombre del Señor. Lo dice el texto, los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ya se vienen los tiempos donde vamos a sufrir igual que los profetas del Antiguo Testamento. No pierdan la paciencia. Cuando llegue ese día de la prueba, de si son o no cristianos, hablen la palabra del Señor. Sean testigos del resucitado, aquel que murió por ustedes. Y el Señor hará. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Él hará. Él hará. Y Job, miren para terminar, un poquito de Job. Tenemos todo el libro de Job para leer en la Biblia, ¿sí? Pero se los voy a resumir un poco. Job es prototipo o anticipo de los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz. En este texto, Job representa a Cristo. Porque así como Job en su dolor no podía hacer nada sino encomendarse a Dios y orar a Dios, y él no había hecho nada malo, así también Jesús se encomendó a Dios al morir en la cruz por nuestros pecados. Jesús enfrentó la muerte de cruz para conseguirnos la vida eterna. Él, como cordero inocente y paciente, fue llevado al matadero y no abrió su boca, no se quejó, no reclamó. Lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron en el nombre de Cristo se cumplió aquel día en la pasión y muerte de Jesucristo, aquel que soportó el castigo por nuestros delitos para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Fue la paciencia de nuestro amoroso Jesús lo que logró tu salvación. Fue la paciencia de Él. Su muerte fue nuestra vida y su resurrección ahora es nuestra alegría y nuestra gloria. En su paciencia y amor tenemos la paz de Dios. Y al igual que Él, al final de nuestra vida, inclinaré mi cabeza y en segura y firme confianza le diré a mi Padre del cielo: me despido de este mundo, de este valle de lágrimas. Padre, llévame al cielo de alegrías. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que Dios los sostenga, los anime, les dé su consuelo y la paciencia que viene de Dios para hoy y siempre. Amén.